Saludos para todos. En esta oportunidad vamos a estar trabajando un tema delicado que hemos empezado a trabajar desde hace días con la guía 1. Tiene que ver con límite de funciones y aplicaciones de las leyes de los límites. Antes de iniciar, pues quiero aclarar que para poder abordar este tema hay unos conceptos previos o unos aprendizajes previos que en lo ideal sería muy importante que los estudiantes los tuvieran claros, como es haber trabajado la guía 1, o sea, la guía anterior, tener algunos conceptos básicos como son productos notables, factorización, racionalización de denominadores y numeradores, que son temas básicos de álgebra, lógicamente operaciones básicas, potencias y todo lo que tiene que ver con la radicación. Entonces vamos a mirar en esta oportunidad la explicación de la teoría, parte de la teoría, porque también es muy importante que ustedes hagan una lectura previa de todos estos conceptos, definiciones y ejemplos que aparecen en la guía física que deben tener a mano. Realización de algunos ejemplos, vamos a explicar parte de las leyes de los límites y vamos a ver parte de la actividad que tienen pendiente para esta guía 2. ¿Qué vamos a tener en cuenta entonces en la parte teórica? La primera parte, que creo que ya la leyeron, tiene que ver con dos formas de calcular límites en funciones. En la guía 1 calculamos límites de funciones en tablas y límites de funciones utilizando gráficos. En esta oportunidad vamos a hacer lo mismo, pero aplicando, digamos, dos estrategias para no hacer tablas y no hacer gráficos. La primera tiene que ver con, dado una función, obtener el límite por un método que se llama sustitución directa. Y el segundo es, si no se puede aplicar la sustitución directa porque hay unas funciones donde no se va a poder aplicar la sustitución directa, entonces vamos a aplicar este segundo método, que es el método de transformaciones, yo lo llamo transformaciones algebraicas, en donde debemos transformar la función inicial en otra función de tal manera que el dominio sea igual y simplemente hacemos una sustitución al final. Es decir, que el segundo método es transformar la función para poder hacer la sustitución directa. Básicamente estos son los dos métodos que vamos a aplicar. Empecemos con los ejemplos. Vemos esta función que es una función cuadrada, está en todos los números reales, esto es importante al hacer como estas aclaraciones y estas observaciones en una función antes de empezar a aplicarle cualquier método. Entonces aquí nos interesa mirar específicamente cuando x se acerca a 3. Pero también vemos que la función puede ser evaluada en x igual a 3. Esto es una característica importante de estas funciones. Si bien en los límites no nos interesa el valor x igual a, eso ya lo decíamos en la guía anterior, pero si la función se puede evaluar en x igual a, entonces la evaluamos. Esto es lo que reconocemos como sustitución directa. Entonces fíjense que lo que vamos a hacer es directamente vamos a evaluar la función para 3. Evaluarla para 3, es decir, que vamos a hacer el reemplazo por x igual a 3. Ojo con estos reemplazos y ojo con estas operaciones. Reemplazo, resuelvo la potencia, me da 9, multiplico por 2, aquí resuelvo este producto y hago todas las operaciones. Entonces, f de 3 o reemplazar por 3 me está dando 7. Significa que este valor existe precisamente aquí. Aquí lo hemos evaluado precisamente en x igual a 3. Entonces el límite nos da 7. Ojo pues con la forma de escribir, he tratado de ser exigente en la forma como se escribe porque estos temas de cálculo tienen mucha simbología y de esa simbología depende la interpretación. Entonces vamos a ser muy exigentes en la escritura. Este método de sustitución directa lo podemos aplicar
en funciones lineales, en funciones cuadráticas y en general en funciones polinómicas con el dominio de los números reales. Más adelante vamos a ver que este método no se aplica a todas las funciones, que eso también es muy importante aclararlo. Veamos la gráfica, miremos que es una parábola, lógico, pues es una función cuadrática donde si se evaluó, como lo dije, el valor en x igual a 3 precisamente como lo muestro aquí, la función da 7. Esto es el método que veíamos anteriormente en las tablas, solo que lo evaluamos con límites laterales por izquierda y por derecha. Y aquí teníamos la respuesta pues final. Otro ejemplo con sustitución directa. Tenemos una función racional, pero estas funciones racionales las vamos a evaluar en un valor para el dominio. Es decir, que si en la función nos dan un valor y ese valor A de la tendencia no está dentro del dominio, vamos a tener que desechar este método de sustitución directa y aplicar el segundo. Entonces, si nos fijamos acá se va a evaluar en x igual a 1. Si lo evaluáramos en x igual a menos 4, no podríamos. ¿Por qué? Porque ese menos 4 no hace parte del dominio. Entonces aquí, ojo con esta observación muy importante, se va a evaluar para un valor x cercano o igual a un valor que haga parte del dominio. Y vamos a poder aplicar sustitución directa. Entonces, en la sustitución directa, les recuerdo, lo que hacemos es tomar ese valor de x igual al valor de la tendencia en A, entonces va a ser 1, reemplazamos todo por 1 en la función. No es complejo hacer las operaciones, espero, porque ahí nos remite a hacer operaciones básicas, sumas, restas, multiplicaciones, de pronto divisiones, simplificación de fracciones, potencias. Entonces, simplemente es hacer el reemplazo, obsérvese cómo se hace y acá pues obtenemos una fracción donde se concluye que esta fracción pues existe. La escritura hay que retomar de todas maneras el ejercicio inicial y se pone límite. Te repito, esto lo aplicamos, esto que estoy aclarando aquí en rojo, es para resaltar que este caso de sustitución directa es posible en funciones racionales siempre y cuando se evalúe en un valor que pertenezca al dominio de la función. Les queda la tarea los que puedan hacer el gráfico en GeoGebra y observar este límite en x igual a 1, a ver qué pasa con este valor en la curva. Bueno, el segundo método de transformaciones es para aquellas funciones donde el método de sustitución directa no va a ser posible. Por lo siguiente, si vemos entonces esta función y vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos 1 y aplicamos sustitución directa, vemos que al hacer los reemplazos o hacer f de menos 1 nos queda un valor indeterminado. ¿Cuándo hay un valor indeterminado? Cuando en la fracción solo se aplica para fracciones, el denominador es 0. Este valor en cálculo lo podemos llamar un valor indeterminado o un valor infinito, también puede considerarse así. Pero recuerden que al ser un valor indeterminado, el límite no estaría determinado o no está existiendo en este caso. Cuando suceda esto, vamos a observar que el límite efectivamente fue evaluado en un valor A que no hace parte del dominio. Miren que este menos 1 está excluido del dominio, entonces, que es el caso anterior del ejercicio, ¿cierto? Entonces acá es muy importante observar eso. Entonces, al encontrar la indeterminación, vemos que debemos pasar al segundo método, ¿sí? Puesto que el primer método, repito, es siempre hacer la función por sustitución directa. Si no se puede por sustitución directa, debemos pasar entonces al segundo método. Y el segundo método es hacer las transformaciones algebraicas. ¿Qué vamos a hacer en las transformaciones algebraicas? Debemos de conocer bien la función, qué clase de función es, porque puede ser que la podamos factorizar, puede ser que sea un producto notable, puede ser que se pueda simplificar y así transformar la función en otra función. Al transformarla en una segunda función, lo que vamos a hacer es intentar quitar la indeterminación.
la indeterminación siempre va a estar en el denominador. Entonces hay que tener en cuenta que para que esto deje de ser indeterminado, debo quitar el denominador. Repito, aquí debo quitar el denominador o simplificar el denominador para que la función más adelante se me deje resolver por sustitución directa. Entonces, en este caso, el caso que vemos acá, o este producto, o esta expresión que vemos arriba de x a la 2 menos 1, es un caso de factorización que llamamos suma por diferencia de las bases, porque aquí vemos que también son cuadrados, ¿cierto? Diferencia de cuadrados perfectos. Entonces, ahí es a donde voy diciendo que es muy importante. Ojo estudiantes, es muy importante que ustedes tengan un repaso, hagan un repaso antes de meterse a esto de productos notables y factorización. Eso también lo dice el inicio de la guía física. Entonces espero que hayan hecho como esa lectura y antes de meterse en este tema así de grueso, hayan hecho una revisión de lo que son productos notables, factorización, racionalización. Entonces, repito, aquí la respuesta sería un producto de la suma por la diferencia de las bases que están expresadas acá. Entonces, aquí sería base x, aquí base 1. A uno le pongo más, a otro le pongo menos. Y hago la simplificación. Nótese que este de arriba, esta expresión de x más 1 es la misma que x más 1, entonces la simplifico y simplemente la expresión queda x menos 1. Escribo la función normal que me quedó. Quiere decir que la función x menos 1 es equivalente para cualquier x del dominio a x a la 2 menos 1 sobre x más 1, a la inicial. Esta que estoy mostrando aquí es semejante a esta que estoy mostrando acá. Nótese que ya eliminé el denominador de una manera lógica, de una manera utilizando álgebra. No es de cualquier manera que voy a eliminar esa indeterminada. Es de una manera lógica, de una manera adecuada. Y finalmente veo que es una función en la cual puedo aplicar sustitución directa y simplemente aplico la sustitución directa haciendo f de menos 1. Como vemos acá, hacemos los reemplazos y la respuesta es menos 2. Escribo finalmente toda el límite desde la manera inicial y copio la respuesta. Observemos que el proceso en realidad no es complejo, simplemente requiere práctica. Tipos de esos ejercicios requieren estudios previos con los temas que les acabo de decir y práctica para poder obtener un buen resultado. Otro ejemplo es este, ¿sí? Si ustedes comprueban y hacen de entrada sustitución directa en la función, ven que de una vez da indeterminado. Entonces no es posible hacer sustitución directa. Debo observar muy bien la función para ver qué producto notable hace referencia, para ver si es un caso de factorización o para ver si la puedo simplificar. Finalmente veo que este producto notable lo puedo factorizar de esta manera. Pongo x, dos números que sumados den dos números que sumados o restados den menos 1 y multiplicados den menos 2. Sumados o restados den menos 1, que aquí hay una x, y sumado y multiplicados den menos 2. Esos dos valores son menos 2 y 1. No importa el orden en que los ponga. Fíjense que aquí el objetivo es quitar x menos 2. Entonces ahí podía haber una señal o un indicativo para hacer que nos da como una pista. Simplifico estos dos y me queda x más 1. X más 1 es la función equivalente, entonces simplemente lo que hago es reemplazar y hallo entonces por sustitución directa, reemplazo y el límite es 3. Más adelante entonces vamos a seguir viendo otros ejercicios.